unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book Lectura del libro Isaiah. de Isaías. The Lord God has Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado that I might know para saber decir al abatido una palabra de aliento. morning after morning Cada mañana me espabila el oído that I may hear. para que escuche como los iniciados. El Señor Dios Turned back. me ha abierto el oído I gave my back y to yo those who beat no me he rebelado my cheeks ni to me he those who echado atrás. feared. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me asaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba. Por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Verbum Domini. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifícanle. Témanlo. Linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A reading from the letter Lectura de la of St. carta del Paul apóstol to the San Pablo Philippians. a los filipenses. Cristo, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario,
Se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Verbum Domini. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ. Christ became obedient for us, even in death, dying on the cross. Therefore God raised him on high and gave him a name above all other names. Glory and praise to you, Lord Jesus. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. The Passion of our Lord Jesus. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San When Lucas. the hour came, Llegada la hora, se Jesus took sentó his Jesús place con at sus table discípulos y with les the dijo: apostles. He said to them, He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa dio gracias y dijo: Tomen esto, repártenlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de ese que lo entrega. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Y Jesús les dijo: Los reyes de los gentiles los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan así, sino que el primero entre ustedes pórtese como el menor, y el que gobierne como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les transmito el reino, como me lo transmitió mi Padre a mí. Comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Y añadió: Simón, Simón, mira que Satanás te ha reclamado para cribarlos como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague, y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Él le contestó: Señor, contigo estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte.
Jesús le replicó, te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. He said to them, Y dijo a todos, cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó algo? Contestaron, No, nothing. nada. they replied, Él añadió, he said to them, pero ahora el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja. El que no tiene espada, que venda su manto y compre una. Porque les aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado con los malhechores. Lo que se refiere a mí toca a su fin. then they said, Ellos dijeron, Lord, look. Señor, aquí hay 2 espadas. but he Él les replied, contestó, basta. then going Y out, salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, when he arrived les at the dijo, place, he said to oren para no caer en la tentación. Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz, porque no se haga mi voluntad sino la tuya. and to strengthen Y se le him, apareció un angels from ángel del heaven cielo que lo appeared to him. animaba. He was in En such medio de su agony angustia oraba so con más fervently insistencia, that his sweat became y le bajaba el sudor a falling on the goretones ground. como de sangre hasta el suelo. Y levantándose de la oración fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para no caer en la tentación. While he was still Todavía estaba hablando cuando aparece gente y los guiaba el llamado Jesús, uno de los 12. he Y went se up to acercó Jesus a besar a Jesús. Jesus said Jesús to le him, dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? his disciples Al darse cuenta realized los que what was estaban about con to él happen. de lo que iba a pasar, dijeron, Señor, Lord, ¿herimos shall we strike with the con la sword? espada? And one of them Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. but Jesus Jesús said in intervino reply, diciendo, déjenlo, basta. then he touched Y the tocándole la oreja lo curó. and Jesus said Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los fariseos to del the elders templo who had come for y a him, los ancianos que habían venido contra él, han salido con espadas y palos como a casa de un bandido. A diario estaba en el templo con ustedes y no me echaron mano, pero esta es su hora, la del poder de las tinieblas. after arresting him, they led Ellos they lo led him prendieron y away se lo llevaron y lo hicieron and took entrar him en into casa the del house sumo of the high sacerdote. priest. Peter was Pedro lo following seguía at a desde distance. lejos. They lit a fire Ellos in the encendieron middle of the fuego en courtyard medio and del sat patio. around it. Se And sentaron Peter sat alrededor y down. Pedro se sentó When a maid entre saw ellos. him seated Al verle una in the criada light, junto a la lumbre, se le quedó mirando y le dijo, This man too también was with este him. estaba con él. but he denied it, Pero él lo saying, negó diciendo, Woman, I do no, not know lo him. conozco, mujer. A short while Pero later, después lo vio someone otro y le else dijo, saw him and said, You too are tú one of también them. eres uno de ellos. Pedro My replicó, friend, I hombre, am not. no lo soy. About an hour Pasada cosa de una hora, otro insistía, Assuredly, sin duda, this man too también was with him, este estaba con for él, he also porque is a es Galilean. Galileo. later, but Peter said, Pedro contestó, My friend, hombre, I do not no know sé de what qué you are hablas. talking about. just as he was Y saying estaba this, todavía hablando cuando cantó un the gallo. Lord turned and El looked Señor, at Peter, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. he went out and Y began saliendo to weep afuera, bitterly. lloró The men amargamente. who held Y los Jesus hombres in que custody sujetaban a Jesús se burlaban de él, and beating him. They blindfolded dándole him golpes and questioned y him, tapándole la saying, cara, le preguntaban, Prophesy. haz de profeta, ¿quién te ha pegado? and they reviled Y him, proferían saying contra many él other otros things muchos against him. insultos. When day came, the council Cuando of se hizo de elders día, and people se met, reunió el senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y letrados, y haciéndole comparecer ante su Sanedrín, le dijeron, If you are the Christ, si tú eres el tell us. Mesías, dínoslo. but he replied Él les to them, contestó, si se lo digo, no lo van a creer. Si les pregunto, no me van a responder. Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso.
They all asked, Dijeron todos, "Are you then the Son of entonces God?" tú eres el Hijo de He Dios. replied to them, Él les contestó, You say that I am. ustedes lo dicen, Then yo lo they soy. said, Ellos dijeron, "What further need ¿qué have we necesidad of his tenemos mouth? ya de testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Then the whole El assembly Senado del of them pueblo, o arose sea, and sumos brought him sacerdotes y before letrados, se Pilate, levantaron y llevaron a brought Jesús charges against a him, presencia saying, de Pilato. Found this man Y se misleading pusieron a the acusarlo people. diciendo, He opposes hemos the comprobado payment que of éste taxes anda to Caesar amotinando a and nuestra maintains nación that he is y the oponiéndose a que Christ, se a king. paguen tributos al Pilate César asked him, y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Él lo contestó, ¿tú lo dices? Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba, I find this no encuentro man ninguna not culpa guilty. en este hombre. But they were Ellos adamant insistían and con said, más fuerza diciendo, He is inciting the people solivianta al with his pueblo teaching from all Judea, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta even aquí. to here. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los letrados acusándolo con ahínco. Herodes con su escolta lo trató con desprecio y se burló de él, y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo, You brought this man me to han me, traído a este hombre alegando que alborotaba al pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputan, ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido. Ya ven que nada digno de muerte se le ha probado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta que tenía que soltarles a uno, ellos vociferaban en masa diciendo, fuera ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltarle a Jesús, pero ellos seguían gritando, crucifícale, crucifícale. Ellos les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que le llevase detrás de Jesús. Lo seguían un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, por sus hijos, porque miren que llegará el día en que dirán, dichosas las estériles y las vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes, desplómense sobre nosotros, y las colinas sepúltennos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido.
Even the Se soldiers burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo, they called out, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. above him Había there was encima un an letrero en inscription in escritura red, griega, latina y "This is the hebrea. King of the Jews." Este es el rey de los judíos. Now one of the Uno de los criminals malhechores hanging there crucificados reviled lo Jesus, insultaba saying, diciendo, Are you not the Christ? ¿no eres tú el Mesías? Save yourself Sálvate and a ti us." mismo y a The nosotros. other, however, Pero el otro le rebuking him, increpaba, said in reply, ¿ni siquiera Have you no temes fear tú of a God? Dios For you are estando en subject el to the mismo same suplicio? condemnation. And indeed, Y lo you have been nuestro es condemned justo, justly. porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado a nada. But this man Y decía, has done nothing criminal. Jesús, Then he said, acuérdate de mí Remember me cuando when you llegues come into a your tu reino. kingdom. he replied to him, Jesús les respondió, Amen, I te say lo to you, aseguro, today hoy you will be with me estarás in conmigo paradise. en el It paraíso. was now about Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, because of cuando se oscureció el sol. Then the veil El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Father, into Padre, your hands I a tus commend manos my spirit. encomiendo mi espíritu. And when he had Y said dicho this, esto, he breathed his last. expiró. The centurion who El witnessed centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo, This man was innocent realmente beyond doubt. este hombre era when justo. all the people Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvían dándose golpes de pecho. Todos conocidos se mantenían a distancia, y los mismos las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos, que era natural de Arimatea y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Today we begin Holy Week with Jesus. Hoy empezamos Semana Santa con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y en el Evangelio según San Lucas que acabamos de escuchar, el recuento de la Pasión, empieza ese recorrido en el capítulo 9, el viaje a Jerusalén. Y hoy escuchamos la culminación de eso. Entra sobre un asno. Escuchamos que la multitud entera de sus discípulos empieza a clamar a Dios en voz alta por las grandes obras que han visto. Y San Mateo nos cuenta que los niños estaban también aclamando a Jesús. Eso también es un cumplimiento de la profecía de Zacarías, que había de venir el Mesías en un asno. Un asno, no es muy claro en la primera lectura que tuvimos, un asno que nunca había sido montado, un asno que había sido apartado para un propósito santo, y eso lo vemos en diferentes escrituras del Antiguo Testamento. Jesús viene de manera humilde para proclamar y enseñarnos la paz. No viene montado sobre un caballo romano, una criatura poderosa que se usa en guerra y cosas así, sino viene en un asno, un animal humilde. Y las multitudes cantan
Bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Esto es del Salmo 118 y se canta durante algunas de las grandes fiestas de Israel, ciertamente durante la Pascua, alabando a Jesús como Rey, como Mesías. Y tenemos que recordar que han pasado 600 años desde que han tenido un verdadero Rey de Israel, así que es un gran momento. Y los fariseos tratan de silenciar a la gente, a sus discípulos, y dice, reprende a tus discípulos, y Jesús contesta, y entonces las piedras gritarán en este gran momento. Hoy también nosotros celebramos la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. En las Escrituras, hasta este momento de los Evangelios, Él ha rechazado todos los esfuerzos del pueblo de convertirlo en rey, de nombrarlo rey. Escuchamos que se retira a un lugar para estar a solas. Y hoy reconoce que es rey, pero lo hace con humildad, con paz, no dependiendo de un poder mundano, sino humildemente reconociendo la verdad de quién es y lo que está a punto de hacer por nosotros. Los discípulos y los niños lo proclaman. Los humildes de corazón lo proclaman y reconocen como rey. Y esos discípulos probablemente estaban constituidos de aquellos en los márgenes de la sociedad. Probablemente la mayoría de Jerusalén lo habría de rechazar más adelante en el juicio. Pero hoy sus discípulos lo proclaman rey. Bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Así que el Rey Jesucristo viene a entrar a Jerusalén manifestando su reino. Ha estado predicando que el reino de Dios está cerca y ahora a través del misterio pascual está a punto de ser inaugurado, a punto de empezar plenamente desde la cruz. Y Jesús reconoce este reino cuando deja muy claro que no es un reino de este mundo, no está basado en poderes terrenales, sino basado en su sufrimiento, muerte y resurrección. Así es como Él logra la llegada del reino, a través de su sufrimiento, muerte y resurrección. En la segunda lectura de hoy tenemos una afirmación de esto en Filipenses, cuando Cristo Jesús, a pesar de que está en la forma de Dios, no decidió entregarse como un siervo, tomando la apariencia humana, volviéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Se entrega por completo, se convierte en un siervo, en un esclavo que es obediente a la voluntad del Padre hasta la muerte. Y qué enseñanza tan grande para nosotros. Él dejó el trono celestial para convertirse en un esclavo, para tomar para sí nuestra condición humana. Se entrega por nosotros. Y escuchamos en Filipenses que Dios lo aclama. Hemos de imitar esa misma lógica en nuestras vidas. Nuestras vidas deben estar caracterizadas por esa misma entrega, por esa misma obediencia, por esa misma entrega propia. Eso significa ser cristiano, tener fe en Jesucristo y en su sufrimiento, muerte y resurrección por nosotros, por nuestra salvación, e imitarlo y entrar a esta semana de forma especial y entregarnos por completo. De cualquier forma, en cualquier situación en la que nos ponga Dios. Así es como principalmente proclamamos el Evangelio. Ciertamente a veces usamos palabras, pero creo que el testimonio más grande es una vida de entrega. Siempre tenemos que convertirnos en este aspecto, convertir nuestras vidas en este aspecto, entregarnos en la situación en donde estemos. Estamos viviendo una vida de egoísmo, de acumulación de riquezas, o estamos entrando al servicio de Jesús y entregándonos en el lugar donde Dios nos haya colocado. Sabemos que su reino se logra a través de su misterio pascual y que brilla. El catecismo nos dice, brilla en su proclamación, en sus palabras, en sus obras,
su presencia, en la presencia de su persona. Y la Iglesia, el Vaticano II, lo dice de manera muy bella, es la semilla y principio de este reino, y las llaves son encomendadas a San Pedro. Empezamos la lectura de la Pasión el día de hoy con el recuento de la cena de Pascua, la última cena de Jesús. La cena de Pascua, hay algo nuevo que Jesús hace cuando dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Celebren la Eucaristía. Hagan esto, han de repetir esta acción. Hace esto la noche antes de morir. Esto vincula esto con el Calvario. Vincula la celebración de la Eucaristía con el sacrificio en el Calvario. Forman parte del mismo sacrificio, y este sacrificio, la Eucaristía y los sacramentos, forman la Iglesia. Es el lugar al principio del reino en donde podemos encontrarlo de forma intensa. Acabamos de ver dramáticamente la elección de nuestro nuevo Santo Padre, el encargado de las llaves, y por seguro pienso que hay una radiantez sobrenatural del poder del reino que vemos manifiesta en este evento tan grande. Incluso el mundo entero estuvo fascinado con esto, y por seguro nos ayuda a todos en nuestra fe a ver el cumplimiento de la promesa de Jesús de que las puertas del infierno nunca habrían de prevalecer sobre la iglesia que él fundó, que es la semilla y principio del reino, en donde podemos escuchar predicada la palabra de Dios en la iglesia. Los sacramentos nos son ofrecidos, podemos recibir su gracia y su verdad, nuestras vidas pueden ser transformadas y podemos pertenecer a este reino, imitando a Jesús en su muerte hacia nosotros mismos, en su entrega propia. Y esperamos su llegada en gloria. En cada misa repetimos esto: Hosana a Dios en las alturas, lo que las multitudes dicen el día de hoy, porque Jesús viene a nosotros en la Eucaristía, en prefiguración de su venida en gloria, la cual esperamos. Esta semana, nuestra salvación se cumple en lo que Jesús hace por nosotros. Nosotros, a nuestra vez, proclamamos eso y vivimos esa realidad en el mundo y ante el mundo.